La hora de la verdad está aquí. Lo que parecía una final de Champions League muy lejana, ahora tiene forma, porque las rutas de acceso han sido terminadas, completamente pavimentadas en espera de los dos caminantes que logren al final llegar a Wembley para jugar el gran partido, la final de la Champions League 2024. ¿Cuál será? ¿Acaso es tiempo de ver un Barcelona-Real Madrid por primera vez en la historia de una final de Champions? Bueno, los caminos no lo impiden. ¿Será que la final Manchester City contra Paris Saint-Germain será una realidad? Bueno, es una final posible, como Arsenal en contra de Dortmund también podría pasar. La final que no podrá ser es aquella que la mayoría vislumbraba antes del sorteo. El Manchester City no va a jugar la final contra el Real Madrid porque por cuarta ocasión en los últimos 5 años se encontrarán en el camino antes de llegar a una final a la que ambos serán los principales candidatos. Otra vez, con aroma de final adelantada, se cruzan en el camino antes de llegar a una final el City y el Real Madrid. El City es un equipo que, a diferencia de las otras ocasiones en las que se ha medido con el Real Madrid, es un equipo que ya sabe lo que es ganar la Champions. Es el rey de Europa y eso marca diferencias. Hasta antes de este duelo, todas las veces que se enfrentaron, había que matizar. Sí, el City es el mejor equipo, sí, el City tiene un potencial enorme, sí, el City bla bla bla. Pero el City nunca ha ganado la Champions y el Real Madrid la ha ganado 10, 12, 13, 14 veces, ¿no? Según conforme avanzaba el tiempo, tenía más Champions Leagues el Real Madrid y el Manchester City seguía sin experimentar la grandeza. Y ahora, bueno, por supuesto que si vamos al marcador, 14-1 sigue siendo aplastante, pero el que metió el último gol en esta carrera larga es el Manchester City, es el campeón vigente y ya sabe de qué se trata esto y es muy importante. Otro tema a analizar es que las 3 ocasiones recientes en las que se han enfrentado en este último lustro ha habido, más allá de la repartición de victorias, una constante. Y esta constante es que el equipo que cierra en casa es el que acaba pasando a la siguiente ronda. En 2 ocasiones fue el City el que cerró en casa, en las 2 ocasiones logró avanzar. Cuando ocurrió que la vuelta fue en el Santiago Bernabéu, todo el mundo recuerda aquellos goles de Rodrigo para que el Madrid eliminara al Manchester City hace un par de años, pero fue la única ocasión y fue cuando cerraron en España. Esto es muy importante. La temporada pasada el primer partido fue en el Bernabéu. El Real Madrid tenía la obsesión, la prioridad de neutralizar a Erling Haaland y lo consiguió. No solamente durante 90 minutos en el Bernabéu, sino durante 180 minutos. Lo que no pudo fue neutralizar a los otros 10, más los que entraron de cambio. Y en el segundo tiempo, en la segunda vuelta, el Manchester City le pasó por encima 4-0 al Real Madrid, enterrando el trauma que había significado el año anterior, esto es, la temporada 2022, en la que el City también le pasó por encima al Real Madrid con una gran diferencia. Fue el partido de ida y el Real Madrid pudo meter goles al final de este partido de ida para maquillar el marcador. Acabó 4-3 cuando pudo ser una goleada escandalosa para el Manchester City, y el partido de vuelta el City lo tenía controlado hasta que llegaron esos goles de último minuto que mandaron la cosa a tiempo extra y ese tercer gol que acabó dejando fuera al Manchester City. Hemos visto historias increíbles entre estos dos equipos. Antes de ello hay que recordar aquella eliminatoria en la que Sergio Ramos se hace expulsar en el Santiago Bernabéu. El City gana el partido de vuelta con 2 errores, provocando 2 errores de Varane ante la presión de Gabriel Jesús, y otra vez el equipo que cerró en casa fue el que avanzó. Que esto es lo que ha pasado siempre, no significa que es lo que va a pasar por siempre. En algún momento dejará de pasar, pero sí me parece a mí que ahora tenemos la ventaja para el Manchester City de cerrar en casa, de que es un equipo que ya sabe lo que es ser campeón de Europa, que eso es trascendental, sobre todo cuando te enfrentas a un equipo con la mística del Real Madrid. Ahí equilibra un poquito ya por fin el Manchester City porque es el campeón vigente
y porque es un equipo más confiable, más consistente. Ha hecho una temporada muy buena el Real Madrid. Por algo era favorito para llegar a la final antes de que le tocara la suerte de enfrentarse al Manchester City. A 2 partidos es muy difícil. Si fuera un partido, el Real Madrid o cualquiera, no cualquiera, pero cualquier equipo capacitado como el Inter la temporada pasada, como el Chelsea hace 3 años, casi cualquiera de los cuartofinalistas de este año, si se enfrentan al Manchester City en la final, pues a 90 minutos el análisis es más posible que el City no haga un buen partido y que lo acabe perdiendo en una final. Pero 2 malos partidos del City, 2 partidos en los que cualquier rival pueda ser superior, eso es mucho más complicado. Y más cuando en esta Champions League no está el Liverpool o el Bayer Leverkusen, que para mí son, junto al Manchester City, los equipos más dominantes esta temporada en el partido a partido, independientemente de la competencia en la que jueguen. Aquellos están en la Europa League, el Manchester City está en la Champions League y tiene al rival más complicado con el que se podría enfrentar, porque a 2 partidos es favorito contra el que sea. Contra el Real Madrid un poquito menos, más allá de tener a su favor el hecho de haber tenido ya la posibilidad de ganar la Champions League, el hecho de cerrar en casa y el tener a futbolistas de regreso como Kevin De Bruyne, que es muy importante, a diferencia de un Real Madrid que seguirá, no digo extrañando, porque no los he extrañado hasta ahora, pero probablemente empezará a extrañar ahora sí a Thibaut Courtois, a Eder Militao, a futbolistas que hasta ahora el Real Madrid, que no ha tenido que enfrentarse a ningún equipo de verdadera jerarquía más que al Atlético de Madrid, con el que ha empatado prácticamente todos los partidos que ha jugado y se ha ido a tiempo extra, son los únicos que han puesto a prueba realmente al Madrid, que hasta ahora no ha tenido que extrañar a esas figuras que no ha tenido durante toda la temporada. Si Militao y Courtois siguen recuperándose, pues probablemente ya estén disponibles para semifinales. Es muy difícil pensar que de un día a otro van a estar listos para jugar partidos tan demandantes como aquellos en los que el Real Madrid tendrá que superar al Manchester City. Expuesto todo lo anterior, el Real Madrid es un rival muy complicado, el más complicado de los 7 a los que podía enfrentar el City, pero el City, sobre todo al ser un doble partido, es muy difícil eliminarlo. Me quedo con el Manchester City para avanzar a semifinales. Es increíble porque se repite la misma historia de la temporada pasada, en la que los 4 equipos más poderosos quedan enfrentándose entre ellos hasta la final. Ocurrió el año pasado, ¿se acuerdan? La llave era idéntica, era la mismita. Tenemos al Real Madrid, al Manchester City, al Bayern Múnich. La diferencia es que estaba el Chelsea. Era Chelsea enfrentándose al Real Madrid en cuartos de final y el Manchester City haciéndolo en contra del Bayern Múnich. Repiten 3 y no solo eso, sino que después los ganadores se tienen que enfrentar. Y solo aparece el Arsenal en lugar del Chelsea, así que un equipo londinense es la novedad y es un equipo muy bueno. Yo rankearía honestamente al Bayern y al Arsenal como los 2 equipos candidatos antes de conocer el sorteo a poder evitar una final Real Madrid contra Manchester City. Si uno de los 2, Madrid o City, quedaban en el camino, para mí Arsenal y Bayern Múnich eran los equipos más sólidos. Y bueno, solidez seguramente no ha caracterizado al Bayern Múnich a lo largo de esta temporada. Tampoco la solidez a lo largo de los años, sobre todo los más recientes, ha sido la principal virtud del Arsenal. Pero son 2 equipos con un potencial enorme, con muy buenos jugadores y que para mí, estando por debajo del Real Madrid y del Manchester City, están por encima de los otros 4 y les toca enfrentarse, y no solamente eso, sino que el ganador tendrá que enfrentarse al vencedor del Real Madrid contra Manchester City y por supuesto que no partirá como favorito. Todo parece a favor del Bayern Múnich en esta eliminatoria, que para mí es la más divertida, la más agradable, porque aunque el nivel del Real Madrid contra el Manchester City opaque todo lo demás, puedo vislumbrar momentos muy cerrados en el doble partido. Paris Saint-Germain contra Barcelona, ya hablaré, pues es un clásico, pueden pasar muchas cosas. Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund, van a pasar menos cosas, pero quizás acabe en penales y con mucha emoción. Pero
si va a haber un par de partidos abiertos con emociones y goles en ambas porterías, yo creo que es el Arsenal en contra del Bayern, porque al Bayern no le conviene, aunque Thomas Tuchel pueda ser en algunos momentos de su carrera un técnico más calculador y conservador, no le conviene salirse a defender en contra del Arsenal. Si lo que peor hace el Bayern Múnich es defenderse, tiene que procurar defender lo menos posible, y eso le va a abrir, por supuesto, al Arsenal la posibilidad de sentirse más cómodo, y no lo que ocurrió en contra del Porto, que fue un suplicio de 210 minutos para el equipo de Mikel Arteta, que logró al final avanzar en penales, pero sufriendo muchísimo ante un cuadro tan competitivo y que defiende tan bien como el Porto. El Bayern Múnich no lo hace, pero tiene, por supuesto, la calidad a la hora de definir en el área que no tiene el Porto. Para empezar, tiene a Harry Kane, pero además tiene a Musiala, tiene muchas variantes, tiene mejores futbolistas y más experimentados que los del Bayern. Entonces, a nivel plantel, a nivel experiencia de los jugadores, a nivel historial, ni hablar, y el hecho de cerrar en casa, todo esto tiene que hacer favorito al Bayern Múnich. Sin embargo, tengo que ser coherente con lo que he dicho yo desde la pretemporada. En la pretemporada dije que para mí el Arsenal era un equipo cuya suerte le impedía ganar la Premier League. Es decir, la única liga en la que este Arsenal no podía salir campeón, según Barack Feber, a principios de temporada, incluso en pretemporada, era la Premier League. Dije yo, en cualquier otra liga, el Arsenal sería campeón. Quizás me emocioné demasiado, ¿no? No sé si habría sido campeón en la Liga Española contra este Real Madrid. No sé si habría sido campeón de la Bundesliga contra esta versión que nadie esperaba del Bayer Leverkusen. Pero sí sé que si hablamos de los equipos más sólidos a lo largo de esta temporada, tenemos que incluir al Manchester City, tenemos que hablar del Bayer Leverkusen, del Liverpool, esos dos no están en la Champions League, y tenemos que hablar del Arsenal como uno de ellos, a pesar de haber vivido un momento en la temporada por ahí de enero en el que parecía caerse. Y esto es importante porque casi todos los equipos tienen bajones. El problema del Arsenal es que le vino el bajón la temporada pasada en el momento menos propicio. Ya venía hacia abajo. Ahora, a esas alturas, llega hacia arriba. Viene una dinámica positiva más allá de lo ocurrido en contra del Porto, que insisto, no fue la mejor versión del Arsenal. Pero llega bien, llega lanzado, llega con un periodo de aprendizaje, sobre todo en la Premier League. Creo que tendrá que aprender mucho más en la Champions League como para aspirar a hacer cosas más importantes que meterse a una semifinal, pero creo que está en ese proceso de poder aprovechar la inconsistencia del Bayern Múnich, y más allá de lo que yo decía antes de que iniciara la temporada, y que quiera ser coherente con ese pronóstico inicial y hundirme en el barco del Arsenal, porque la verdad es que me cuesta trabajo apostar por el Arsenal por todo lo que acabo de decir, pero creo que puede haber sorpresa y por lo tanto los pongo en semifinales. Este sorteo fue increíble en la medida en que si a mí me dices hace 3 meses, hace 3 semanas o hace un día que el Paris Saint-Germain o el Barcelona iban a ser candidatos número 1 para meterse a la final de la Champions League 2024, yo no lo habría creído. Diría, a ver, deja de tomar, ¿qué me estás diciendo? El Paris Saint-Germain y el Barcelona, la única manera, diría yo, habría dicho yo, de que se metieran a la final de la Champions League sería evitando, quién sabe cómo, tener que enfrentarse al Real Madrid y al Manchester City y al Bayern Múnich e incluso al Arsenal. Increíblemente es justo lo que está pasando. No se han enfrentado a ninguno de ellos. El sorteo ha evitado que se encuentren con cualquiera de estos equipos poderosos, ya no solamente en cuartos de final, sino eventualmente en semifinales. Así que es un clásico, son dos equipos que se han enfrentado muchas veces en la cancha y fuera de ella, con capítulos extraordinarios como el de aquella remontada en la que el Paris Saint-Germain gana 4-0 en el Parque de los Príncipes, y el Barça, no sin polémica, sin histórica polémica que todavía es objeto de debate, logra conseguir 3 goles en el último minuto para acabar ganando 6-1. Pero han pasado tantas cosas desde aquello, es decir, en ese equipo del Barça jugaba Neymar y de hecho fue figura, ¿no?, en la remontada. Al Barça lo dirigía Luis Enrique. Bueno, Luis Enrique ya hizo un montón de cosas y ahora es el técnico del Paris Saint-Germain.
Neymar ya fue al Paris Saint-Germain, costó 222 millones de euros, sigue siendo el fichaje más caro de la historia y quién sabe durante cuánto tiempo va a mantener ese estatus. Ya se fue a Arabia Saudita y en la cancha pues ya se enfrentaron también, y lo que era una paternidad del Barcelona sobre el Paris Saint-Germain ha quedado en la historia, porque la última vez que se enfrentaron, el recuerdo más fresco es el de Kylian Mbappé metiendo hat-trick en el Camp Nou, el Paris Saint-Germain goleando 4-1, y esa postal para la posteridad de Gerard Piqué colgado de la camiseta de Mbappé en una de sus descolgadas. Entonces, esa jetatura que tenía el Barça sobre el Paris Saint-Germain es ya cuestión del pasado. El Barça creo que ha demostrado, no este Barça, no el Barça de Xavi, que para ellos es nuevo, se meten a cuartos de final por primera vez en 4 años, pero si hablamos del Barça después de ganar precisamente con Luis Enrique la Champions League en 2015, el Barça ha dejado de competir en serio contra equipos que son aspirantes a ganar la Champions League. Por ejemplo, cuando le ganan en 2017 al Paris Saint-Germain, remontando un 4-0 que había sido pues contundente en el Parque de los Príncipes y muy merecido para el cuadro parisino, pues fue un día de inspiración y no voy a hablar ahora de la polémica arbitral, pero ustedes por supuesto tienen claro, más allá de su opinión, qué tanto incidió, ¿no?, en que avanzara a la siguiente ronda. Pero las cosas caen por su propio peso y ese Barça cayó inmediatamente goleado por la Juventus en cuartos de final. Ese Barça no ha sabido competir en contra del Bayern Múnich, no ha sabido competir en contra del Paris Saint-Germain, no ha sabido competir ante equipos poderosos. ¿Qué tan poderoso es este Paris Saint-Germain? Eso es lo que habría que evaluar. Los equipos realmente poderosos están de este lado de la llave. Paris Saint-Germain es un cuadro que, bueno, perdió a futbolistas muy importantes, muy mediáticos, y que está construyéndose ahora mismo con Luis Enrique y que tiene muchas fisuras, pero que tiene a Kylian Mbappé. Que tiene a Kylian Mbappé en lo que ahora sí parece su último año. Y eso es fuerte. Además tiene a Ousmane Dembélé, porque mientras todos los reflectores van a estar en Mbappé, pues Dembélé puede ser ese típico jugador que haga reflexionar a los aficionados del Barça y decir, maldita sea, o sea, ¿cómo? ¿De dónde? Si en el Barça aparecías una vez cada año bisiesto, ¿no? Bueno, pues este es un año bisiesto y ¿quién puede descartar que un tipo con las idas y venidas de Ousmane Dembélé no escoja justo la eliminatoria en contra del Barça para eliminar al Barcelona de los cuartos de final? Tiene, más allá de los problemas defensivos que exhibe el Paris Saint-Germain y que son muy similares a los del Barcelona, tiene a Kylian Mbappé, tiene a Ousmane Dembélé y tiene a futbolistas jóvenes como Barcola, como Zaire Emery, que te pueden resolver también la eliminatoria. Lo que tiene el Barça es a dos futbolistas de los que depende muchísimo, y poner en cuartos de final a un chico de 16 años como Lamine Yamal, por más desequilibrante que sea en campo contrario, poner a defender a Cubarsí, a estos futbolistas de esa categoría cuando tiene 17 años, no dejan de ser adolescentes, menores de edad, y son los futbolistas más determinantes ahora mismo del Barcelona. Necesita mucho más el Barça de Gundogan, de Lewandowski, para poder competir contra una versión disminuida del Paris Saint-Germain, pero que me parece va a superar al Barcelona. Todos los equipos deseaban que saliera el nombre del Borussia Dortmund para enfrentarlos en cuartos de final, entendiendo que de todos los rivales posibles el Dortmund es el menos intimidante y el Atlético de Madrid es el que se sacó la lotería. Pero ¿a quién quería el Borussia Dortmund? Yo creo que si le preguntas a los aficionados antes del sorteo, la gran mayoría te habría dicho, bueno, pues dentro de todas que son difíciles, el Atlético de Madrid. Dentro de las 7 feas, la menos fea es la que dirige el Cholo Simeone, porque es un equipo muy inconsistente, ¿no? Y aunque tiene mucho mérito en la eliminación a uno de los favoritos, como era el Inter de Milán, no deja de ser ese equipo que está muy descolgado en la liga, que parecía salvar la temporada con la Copa del Rey después de eliminar al Real Madrid, solo para perder en contra del Athletic Club, porque cada vez que ha sido favorito, el Atlético de Madrid es una pesadilla la temporada para el cuadro de Simeone, sobre todo cuando juega fuera de casa. Y aquí cierra
fuera de casa. Hay, me parece a mí, muchos indicativos para pensar que el Borussia Dortmund puede dar la sorpresa. Es un cuadro al que hay que respetar muchísimo al Dortmund, más allá de que también está muy descolgado en la Bundesliga, que también quedó eliminado muy pronto de la Pokal, que su única esperanza, al igual que el Atlético de Madrid, es a ver hasta dónde llega en esta Champions League, a ver si logra quedar entre los 4 primeros para jugar la siguiente edición. Pues es un equipo que en la fase de grupos le tocó con el Newcastle, que parecía mucho más de lo que acabó siendo, con el Milan, que venía también muy bien, y con el Paris Saint-Germain, y no solamente logró clasificarse, cuando para mí no iba a clasificar ni a Europa League. Yo creí que iba a quedar en cuarto lugar en esa fase de grupos, y no quedó ni en cuarto, ni en tercero, ni en segundo. Fue el líder de grupo, y después también tuvo una sólida eliminatoria en contra del PSV Eindhoven, que prácticamente no ha perdido en esta temporada, ¿no? Ha sido muy bueno lo del equipo neerlandés, pero fue superado por el Borussia Dortmund, sobre todo en los primeros minutos del partido de vuelta. No es un equipo tan confiable, pero a ver, es que lo que está haciendo este Borussia Dortmund, olvídense del pasado, olvídense de Dembélé, de Pulisic, de Lewandowski. Por supuesto, nos podemos ir muy atrás para recordar a todos los jugadores que ha ido perdiendo, ¿no? A Gundogan, a Mkhitaryan, solamente concentrándonos en los dos últimos, en las dos últimas temporadas. El Borussia Dortmund perdió a Jude Bellingham y a Erling Haaland, 2 de los 5 o 3, algunos dirán, jugadores más influyentes de la actualidad en el mundo. Lo que sería este Borussia Dortmund con Bellingham y con Haaland sería súper favorito, por supuesto, pero bueno, no los tiene el aval de cerrar en casa, porque es fuerte, por supuesto, en Westfalenstadion, y sobre todo porque el Atlético de Madrid es muy débil cuando sale del Metropolitano. Va a ser trascendental el resultado que logre en casa encarar la eliminatoria con un colchón, ¿no? Los colchoneros, sin esfuerzo me salió, con un colchón, nunca mejor dicho, que les permita un margen de error en contra del Dortmund cuando cierren en el campo del Westfalenstadion. Creo que se van a ir a penales, y creo que otra vez en penales va a avanzar el Atlético de Madrid. A partir de aquí ya me tengo que ir más rápido porque es fútbol ficción. No sabemos si se van a dar estos duelos, pero bueno, si llegase, y ya me estoy, si de por sí no tenía demasiada convicción a la hora de apostar por el Arsenal encima del Bayern Múnich, pues ahora que lo veo, ¿no? Porque una cosa es cuando lo veía solamente en mi mente, pero ahora que lo veo plasmado, pues ya no hay vuelta atrás, pero ya me arrepentí. En cualquier caso, sea el Arsenal o sea el Bayern Múnich, serían los favoritos, los de Pep Guardiola. Inclusive si fuera el Real Madrid, ¿no? El ganador del City y Real Madrid va a ser el favorito en semifinales. Pero bueno, supongamos que es Manchester City contra Arsenal. El Arsenal ha demostrado que puede competir contra el Manchester City a 90 minutos. Lo ha hecho en Wembley, lo ha hecho en el Emirates, pero a 2 partidos, y tomando en cuenta el partido que van a tener que jugar en campo del City, no lo veo. No veo al equipo de Arteta avanzando a la final, como sí puedo verlo, como ya decía, ¿no? En contra del Bayern. Lo que sí es que entre estos 3, quitando al Arsenal, que fui muy atrevido al meterlo en semifinales, entre estos 3, el Real Madrid, el Manchester City y el Bayern Múnich, que es el que ahora vive horas bajas desde hace un par de temporadas, pero han estado presentes uno u otro en cada final, sin enfrentarse, ¿no? Siempre se encuentran en el camino, sin llegar a la final. Ustedes revisan las finales que se han jugado en la Champions League desde 2012 y siempre está uno de ellos. Bueno, casi siempre está uno de ellos. No ocurrió en la final de Berlín, la de 2015, Barcelona en contra de Juventus. No ocurrió en la famosa final de 2019 entre el Liverpool y el Tottenham, que perfectamente pudo haber sido Barça contra Ajax, pero fueron unas semifinales históricas. Pero son las excepciones. Lo curioso es que siempre, o casi siempre, está en la final uno de estos 3, el Real Madrid, el City o el Bayern, y que nunca hay un duelo entre ellos en la final, porque siempre el sorteo los obliga a enfrentarse. Pero bueno, comentado lo anterior, sí veo al City, si no pasarle por encima al Arsenal, sí avanzar con cierta comodidad a la final,
si es que se enfrenta al equipo de Arteta en las semis. La ventaja que tienen tanto el Manchester City como el Barcelona en este sorteo, para aquellos que sueñan con una final entre Guardiola y Xavi, es que ambos juegan cerrando en casa, en cuartos de final y eventualmente en semifinales. El problema del Barça es que no está jugando en casa, está jugando en Montjuic y, como dije, va a perder en contra del Paris Saint-Germain. Bueno, el que avance y enfrente al Atlético de Madrid o al Borussia Dortmund, aquí estamos poniendo el Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid. Aquí es muy importante que cierra en casa el ganador del Paris Saint-Germain, Barcelona. Y eso es mucho más importante si el que llega es el Atlético de Madrid. Contra Atlético o contra el Dortmund, el favorito va a ser el Paris Saint-Germain o incluso el Barça. Pero pongamos, como pronostiqué antes, que en esta semifinal Luis Enrique contra Simeone no hay antecedentes, así que yo recuerde, entre el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid. El Paris Saint-Germain que se ha enfrentado tantas veces al Real Madrid y al Barcelona y al Bayern, y bueno, el Atlético de Madrid un montón de veces también al Barça y al Real Madrid, pero no ha habido duelos Atlético de Madrid contra Paris Saint-Germain ahora mismo. Quizás sea la primera vez en la historia que se enfrentan, más allá de algún amistoso. Luis Enrique contra Simeone, duelo que mientras más vislumbro, más me interesa en esas semifinales, en las que sí veo yo que si no cierra en casa el Atlético de Madrid, quizás contra el Dortmund el no cerrar en casa no será algo tan importante, pero contra el Paris Saint-Germain sí. Paris Saint-Germain avanzaría entonces a la final. Y nos deja una final que no me gusta. No me gusta porque es de plástico. Manchester City contra Paris Saint-Germain. Pero donde digo Manchester City podría ser también Real Madrid, ¿no? El ganador del City y Real Madrid sería amplio favorito por encima del ganador del Arsenal Bayern Múnich. Y ahí sí, ¿no? Sería mucho más épica una final Real Madrid contra Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé antes de irse al Bernabéu y después de haber eliminado al Barcelona y al Atlético de Madrid. Tendría todos los condimentos, pero dije Manchester City y Paris Saint-Germain. Les digo que no es una final que me guste particularmente porque son dos equipos que basan su éxito reciente, o bueno, el éxito del Manchester City y la aspiración de éxito del Paris Saint-Germain en inversión de capitales que van más allá de lo deportivo. Sería una final plástica, pero bueno, no creo, insisto yo, que llegue el Real Madrid a darnos una mucho mejor final contra el Paris Saint-Germain en lo que se refiere a las historias que podríamos contar alrededor de ella, porque sí va a llegar ese momento en contra del Manchester City en el que por primera vez en la temporada el Real Madrid, lo que no le pasó en contra del Braga o en contra del Unión Berlín, o bueno, casi le pasa en contra del RB Leipzig, pero no tiene de todas formas los tamaños el RB Leipzig de hacer que el Real Madrid por primera vez en la temporada, y le va a pasar contra el Manchester City, extrañe a Benzema o diga sí, finalmente necesitamos a Kylian Mbappé. Todo ese tipo de carencias que tiene el Real Madrid y que ha hecho olvidar porque no ha necesitado a esta clase de futbolistas, entre los que se fueron, los lesionados y los que no han llegado. Creo yo que ese es el factor diferencial en una eliminatoria que sí, Real Madrid contra Manchester City podría avanzar cualquiera y el que avance sería el favorito para ganar la final, incluso en contra del Paris Saint-Germain. Ya veremos si están viendo este video de aquí a lo que queda del mes de marzo e inicios de abril, pues deseenme suerte. Y si vienen una vez que ya saben los resultados, qué ventajistas son. Dejen en sus comentarios cómo me fue, si le atiné a todo, si no le atiné a nada, y el tiempo será el que dé sentencia a estos 8 equipos y a mí en mis pronósticos. Dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima entrega.